y me acompañan y vamos a abrir el Nuevo Testamento. Estamos navegando por la segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios. Vamos a leer dentro del capítulo 7. Abrimos segunda carta a los Corintios dentro del capítulo 7. Vamos a leer a partir del versículo 8. Segunda carta a los Corintios, capítulo 7, a partir del versículo 8. Y dice así: aunque os entristecí con la carta, no me pesa, pero sí lo lamenté entonces, pues veo que aquella carta os entristeció por algún tiempo. Ahora me gozo, no porque hayáis sido entristecidos, sino porque fuisteis entristecidos para arrepentimiento, porque habéis sido entristecidos según Dios, para que ninguna pérdida padecierais por vuestra parte. La tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de lo cual no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Esto mismo de que hayáis sido entristecidos según Dios, ¿qué preocupación produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente efecto? ¿Qué celo y qué vindicación? En todos habéis mostrado limpios en el asunto. Así que, aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciera evidente la preocupación que tenemos por vosotros delante de Dios. Por eso hemos sido consolados en vuestra consolación. Pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Si de algo me he gloriado con él respecto de vosotros, no he sido avergonzada. Al contrario, así como en todo os hemos hablado verdad, también resulta verdad el habernos gloriado con Tito acerca de vosotros. Y su cariño por vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Esta es una parte muy curiosa y muy, diríamos, muy agradable dentro de este capítulo. Recordando, decíamos en días pasados que en la iglesia de Corinto hubo algunos problemas de comunión a raíz de un caso de disciplina. Pablo, leímos, tuvo que hacer una visita fugaz, rápida, sin planear, y parece ser que eso empeoró las cosas. Debido a la situación que se estaba dando en esa iglesia, Pablo preparó una carta que envió por medio de Tito, lo cual hizo que con la ayuda del Señor produjo el milagro que todos anhelamos en las cosas del Señor: restauración y pacificación. Según los estudiosos, esa carta no ha quedado copia. Esa carta que escribió y se envió por medio de Tito, hasta la fecha no ha aparecido. Digo hasta la fecha porque recordemos los llamados papiros de Qumran, que no hace mucho tiempo, siglo XX, aparecieron
y aclararon cosas, Dios de vez en cuando hace esos milagros. Pero la cuestión es que aquí Pablo menciona que envió una carta de corrección. Dios hizo un milagro porque, vamos a decir, la falta que se cometió allí, la corrección que se cometió allí, finalmente terminó, como solemos decir, como nos gusta al final de las películas, ¿no? Sabemos que Pablo tuvo que impartir disciplina, tuvo que corregir, tuvo que castigar, tuvo que poner orden. Y Pablo no estaba muy cómodo en esta situación. Bueno, es un papel muy duro. Siempre que hay que corregir es un papel muy duro. Cuando amamos, tenemos que corregirlo en algún momento. Si eres padre, si eres encargado o responsable de alguna empresa, hay veces que hay que corregir, hay veces que hay que exhortar y en ocasiones eso no gusta. Pero si no se hace, hay veces que ese problema se sale de su cauce y se puede originar una catástrofe. Hemos dicho muchas veces, por ejemplo, la sociedad que nos toca vivir funciona así. Por eso vemos tantas situaciones, vamos a decir, conforme a la Biblia, de rebeldía, aunque afuera nos lo digan, bueno, esta no es difícil, bueno, esta es una situación delicada. La cuestión es que Dios es el dador de la vida, Dios es el que instauró el orden. Por ejemplo, a mí que me gustan mucho las ciencias sociales, descubrí, estudiando y leyendo, que lo que se llama las policías y todas esas cosas no lleva mucho tiempo. O sea, el orden siempre fue creación de Dios, porque Dios es un Dios de orden. En esta carta, al final, vemos el arrepentimiento de la iglesia de Corinto, vemos el obrar de Dios y al final esos versículos tan bonitos que hemos leído, donde hablaba de confianza, donde hablaba de contentamiento, estamos viendo el gozo de Pablo. O sea, esto es, como solemos decir, como un final feliz, ¿no? Después de tanta angustia, después de tanto sufrimiento, porque, insistimos, corregir no es algo sencillo. Además, en nuestros tiempos, pensando también en el mundo de las iglesias, más que finales felices, lo que nos estamos encontrando mucho es mucha gente resentida, mucho pleito, muchas heridas sin sanar. Pablo aquí estaba hablando a los corintios. Pablo aquí estaba hablando a cristianos. Ahora estamos hablando para cristianos. Ahora estamos hablando para hombres y mujeres que un día le decimos al Señor, quiero seguirte, entendimos que lo que el Señor nos ofrece es mucho más atractivo y sobre todo esa relación de amor que se generó, en la cual hace que el Señor nos cautive y por eso anhelamos conocerle y conocerle. Para vivir situaciones así de bonitas es necesario humildad. En ocasiones hemos solido decir que la humildad es algo muy importante en las cosas de Dios. Por ejemplo, en nuestra sociedad
La humildad es una señal de debilidad que debe ser rechazada. La sociedad no acepta a los humildes. Seamos honestos, al humilde le ponen de necio, de tonto, de... ya espabilarás, le dicen. Pero en el ambiente del Señor, la humildad es la condición adecuada para relacionarnos con Dios. Hay veces que tenemos una sensación muy clara de que queremos más de Dios, de que estamos orando con Dios y sabemos y nos olemos que nuestra oración no está subiendo del techo. Es muy importante pedirle al Señor humildad. Es muy importante pedirle al Señor cuando uno no está calmo, cuando uno está enojado, cuando uno piensa en su razón. Es muy importante cambiar ese chip porque estamos delante del Señor y ante el Señor no podemos acercarnos de cualquier manera. La humildad en el servicio, Dios nos ha puesto juntos para conocernos, para servirnos unos a otros, porque lo que estamos haciendo aquí es una antesala de lo que vamos a hacer en el cielo. No hay ningún texto bíblico que diga que en el cielo vamos a estar tocando un arpa y solamente contemplar al Señor. Hay más cosas. Hay más cosas. Vamos a hacer tareas. En una ocasión, cuando yo escuchaba eso de tareas, algún hermano decía, también hay tareas. El predicador, muy honesto y muy sabio, le dijo, calma, calma. Aquí decimos, otra vez, porque tenemos el sentimiento humano de cansancio, de queja, pero cuando estamos en el cielo, ese sentimiento se quedó en la tumba. Porque la Biblia dice que vamos a tener otro cuerpo, un cuerpo glorificado. Y en el momento que estamos en el cielo, ya tenemos otra forma de pensamiento. Allí no vamos a decir, Señor, otra vez no, ¿verdad? No. 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 No es posible. La mayoría de las cosas humanas que tenemos aquí se van a quedar aquí. Porque forman parte de este alma sujeto a las presiones de este cuerpo. Por eso insistimos tanto entre ese equilibrio entre lo espiritual y lo carnal. Entonces, en la medida que aprendemos a servirnos, a cuidarnos, a conocernos, en la humildad se incluyen acciones externas, pero también una actitud interna. También significa una lucha contra el egocentrismo para aprender a confiar en las manos de Dios. La humildad, por ejemplo, nos enseña a prescindir de mi información, toda esa información que arrastramos, donde decimos tengo derecho, me merezco esto, etcétera, etcétera. Porque seamos honestos, en general nuestras actitudes están más influenciadas por lo pagano que por nuestro Señor. Vamos al libro de Mateo y vamos a ver cómo nuestro Señor Jesús era ejemplo de humildad. Evangelio según Mateo, capítulo 11. Capítulo 11, verso 29. Llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas.
Este es un versículo muy potente, que tantas veces nos cuesta entender. A veces vamos por la vida, no que nos pesa nuestro cuerpo, nos pesa nuestra sombra. Por eso estamos mejor en invierno, porque en invierno no vemos la sombra. Y estos días que sale el sol, aparece la sombra y ¡guau! Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Nuestro Señor Jesús era manso y era humilde de corazón. Y la parte que nos gusta, hallaréis descanso para vuestras almas. Este es descanso espiritual, no está relacionado con el sofá. Nuestro Señor Jesús, Él fue ejemplo de humildad. Nuestro Señor Jesús nos pide que aprendamos a ser humildes. Pablo fue consolado porque aprendió humildad. En medio de todas las peripecias, en medio de todas las historias que vivió, él aprendió a descansar en el Señor. A veces confundimos descansar en el Señor con que las circunstancias nos favorecen. No necesariamente. Pablo tenía un celo por el bienestar de los demás. ¿Cómo nos cuesta pensar en el bienestar de los demás? Es algo importante que tenemos que aprender. Forma parte de la humildad. La humildad a Pablo le permitió ver el bienestar de otros. Pero cuidado. El bienestar de otros no quiere decir que tenemos que ser complacientes. O sea, hay ocasiones que hay que actuar con firmeza. Cuidado con la pena. Cuidado con esa pena. Porque aunque hemos de ser movidos por el amor, los principios bíblicos no se pueden comprometer. Uno de los grandes ataques del maligno en las iglesias es cuando decimos, esto es el Antiguo Testamento y esto es el Nuevo Testamento. Cuidado con eso. No. La palabra de Dios son 66 libros juntos y entre ellos se complementan. Obviamente hay que estudiar porque hay que ver cada cosa en su contexto. Pablo disfrutó de 3 resultados visibles en medio de los corintios. Vio cómo los hermanos expresaban amor. Hubo un anhelo por corregir. Vio cómo se liberaban emociones fruto del arrepentimiento. Y vio cómo los hermanos mostraban celo y preocupación por cambiar la situación. Es muy bonito cuando ocurre algo y después tiene lugar la restitución. Hemos leído aquí unos versos muy curiosos que nos recuerdan esa lección tan inicial que llamamos el arrepentimiento, pero que con el paso de las pruebas, cuando uno conoce al Señor al principio, es como que hay un arrepentimiento, hay como una ilusión, hay como ese primer amor, que luego cuando uno va por la mitad de la selva, después de muchos leones, después de muchos tigres, estamos hablando de los hermanos, porque a veces nos vemos así. Acordaos en Santiago, cuando dice Santiago, no os mordáis unos a otros. Es cierto, a veces hacemos eso. Claro, igual no aparecen mordeduras en la piel, pero a veces la manera en que nos tratamos, la manera en que nos pensamos unos de otros, constituyen auténticos mordiscos. Los cristianos, es muy difícil que seamos veganos, muy difícil. Porque aparte de la carne que nos gusta, también en ocasiones
tenemos entre los dientes carne de mis hermanos. Y ahí no nos damos cuenta, no nos limpiamos los dientes tan fácilmente. Por eso, cuando Pablo habla de contristamiento, vamos a observar unas características. Por ejemplo, cuando nos toca vivir una situación que nos olemos que no es del agrado de Dios, o sea, que tú sabes que esto igual es pecado, sabemos que ese placer, esa situación de placer, pasa. Y después queda una tristeza. En cambio, en el arrepentimiento, la tristeza pasa y el placer que viene después permanece para siempre. Eso lo vamos a explicar despacito. Dios pronto, después del arrepentimiento, derrama ese aceite de regocijo cuando un corazón está quebrantado. A veces hemos leído, y lo vamos a volver a leer, ese versículo que habla del corazón contrito y humillado. No nos gusta eso, no nos gusta. No nos gusta pasar por el quebrantamiento. No nos gusta pasar por esas situaciones donde nos sentimos, vamos a decir, vulnerables, débiles. Pero Pablo hace una clara separación entre contristados y arrepentidos. Vamos a ver que no son las mismas cosas. Por ejemplo, uno, después de participar o hacer algo que sabe que no es del agrado de Dios, puede lamentar su pecado, puede lamentarse que lo que hizo no está bien, pero igual no se arrepiente. O sea, hay como un lamento de esto no está bien, pero no siempre hay un arrepentirse de lo que ha ocurrido. Ante el contristamiento, igual no se emplea tanto en nuestro castellano la palabra contristamiento, pero vamos a decir, cuando uno es confrontado, cuando uno es sacudido, cuando uno es llevado a una situación donde uno se da cuenta que algo está pasando, vamos a decir, ahí aparece un sentimiento, pero no necesariamente se producen cambios. Por ejemplo, el arrepentimiento siempre describe un cambio, tanto de la mente como de la vida. O sea, arrepentimiento no es solo tristeza, sino hay una parte a continuación muy importante que es cambio de mentalidad. Por ejemplo, eso lo vemos muy fácil, con mucha frecuencia en los niños. Esos niños que a veces están cayendo siempre en determinada situación, que en sus casas les dicen esto no, por favor, esto no, por favor. Ellos son capaces de llorar, ellos son capaces de llevarte a esa situación donde tú mismo lo estás pasando peor que él. Eso las mamás saben bastante. Y entonces uno llega a pensar, bueno, vale, pero no lo vas a hacer más, ¿verdad? Y el otro llora y dice, no, mamá, no, mamá, no, mamá. Pero tú ves cómo se vuelve a hacer, se vuelve a hacer, se vuelve a hacer. O sea, no hay ese arrepentimiento, no hay ese cambio de actitud. Tanto cuando uno es confrontado, contristado y cuando uno llega al arrepentimiento, en ambos casos hay tristeza. Sí, hay tristeza porque uno se siente mal, uno se siente incómodo, pero la tristeza en sí sola no cumple nada. Por ejemplo, ¿os acordamos la historia de Pedro? Pedro le dijo a Jesús, antes de que se ponga la apuesta,
antes de que el gallo me cante 3 veces, tú me vas a negar. Perdón, me estoy liando. Me vas a negar 3 veces antes de que el gallo... Acordaos, el gallo era el despertador en aquella época. Ahora todo es con nuestro móvil. Y efectivamente, Pedro cuando escuchó, dijo, ay, el Señor dijo eso. Yo lo he negado 3 veces. Pedro se sintió mal, Pedro se sintió triste, lloró mucho y se arrepintió. Y el Señor Jesús le recibió. En cambio, Judas, que era uno de los 12 apóstoles, sabemos que le tocó el triste papel de entregar a Jesús para después ser muerto. Él lamentó haber traicionado a Cristo, lamentó, se dio cuenta que no hizo bien, pero ¿qué hizo? Se suicidó. No hubo arrepentimiento aquí. Ambos se lamentaron, ambos se sintieron entristecidos, se llevaron las manos en la cabeza. ¡Ay, esto no está bien! Por tanto, el arrepentimiento, aunque suena como una palabra áspera, es un aspecto esencial del Evangelio. Algunos le llaman la primera palabra del Evangelio. Vamos a Mateo, por favor. Mateo, capítulo 3. Mateo, capítulo 3, el verso 2 dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. No cierres, Mateo. El capítulo siguiente, Mateo 4, vamos al verso 17, Mateo 4, 17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y de ahí pasamos al libro de Hechos de los Apóstoles, Hechos, que está muy cerquita, capítulo 2, vamos a ver el verso 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Por tanto, arrepentíos. Arrepentirse implica alinearse con Dios. El arrepentimiento implica ese alineamiento con Dios. Leíamos de la tristeza que es según Dios y la tristeza que es según el mundo. La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. O sea, cuando es Dios quien realmente nos está haciendo sentir incómodos, cuando es Dios quien realmente nos está llevando a esa situación y hacernos ver nuestra suciedad, y uno responde en esa obediencia, es como que es camino hacia la salvación, ¿no? Uno se puede hacer preguntas como estas. ¿Esto significa que somos hechos salvos por nuestro arrepentimiento? No exactamente. El arrepentimiento no es la base de nuestra salvación, pero sí es una parte muy importante. Vamos a ver. El arrepentimiento es para salvación. Diríamos que es una condición necesaria. Para llegar a la salvación hay una serie de pasos que se tienen que dar
Y uno de ellos muy importante es el arrepentimiento. Hemos leído en Mateo cómo Jesús insiste. Arrepentirse. Porque decíamos, está relacionado con ese cambio de actitud mental y también en lo externo. Jamás tenemos que pensar que el arrepentimiento es algo que se tiene que hacer cada vez que queremos regresar a Dios. Vamos a explicarlo. Cuando uno se arrepiente de corazón, cuando uno se arrepiente de verdad, está mostrando un deseo de venir a Dios. Ha habido un error, ha habido una caída, ha ocurrido algo, y Dios, por medio del Espíritu Santo, obra en uno y pide perdón y quiere volver a Dios. Esto es muy interesante. No podemos voltearnos hacia Dios sin dejar atrás las cosas que Él está en contra. Lo volvemos a decir porque es muy importante. No podemos volvernos buscar a Dios sin dejar atrás las cosas que Él está en contra. Eso es algo muy, muy delicado. Porque incluso lo vemos en las relaciones externas. Hay veces como que decimos, bueno, ha ocurrido esto, pero esto no va conmigo. Muy peligroso. Eso es muy peligroso. Acordaos que Pablo, en ese sentido, es tajante. Cuando alguien hace algo que no es agradable ante los ojos de Dios, Pablo nos dice, no podemos mirar a otra zona. Porque si esa persona no se arrepiente, esa persona lleva en su corazón eso. Y el hecho de que nosotros estemos con esa persona implica un posible contagio. Porque cuando ¿qué ocurre en la vida cuando no nos arrepentimos de algo que está mal? ¿Lo justificamos o no? Esto es muy típico. Se ve mucho en el siglo XXI, se ve mucho en la época que nos toca vivir, porque a las generaciones últimas no se les ha enseñado a pedir perdón. No se les ha enseñado a reconocer errores. Siempre se nos ha enseñado a buscar justificaciones. No, es que el otro, no, es que el calor, no, es que... Y eso va contra la naturaleza de Dios. Porque Dios nos recuerda que mientras estamos aquí, mientras estamos en este cuerpo, pues lógicamente hacemos muchas cosas que no son de su agrado. Por eso Él ha preparado el sistema, con la ayuda de su Espíritu Santo. Las personas de nuestros días, los cristianos de nuestros días, parece que vuelan rápido hacia la fe. Señor, voy hacia ti. Pero no necesariamente están dispuestos a renunciar a lo que les agrada a Dios. El arrepentimiento es un cambio en la manera de pensar y de actuar. Imaginaos. No, por decir algo, ¿vale? No me gusta ver la tele. No me gusta ver la tele, pero la prendo. ¿Y esa televisión? Ruidito de fondo, para comer, para no sentirme solo. A ver, si tú tienes en tu mente que eso no es bueno, pues no lo aprendes. Entonces, muchas veces tenemos esas actitudes. Es como que en nuestra mente entendemos que algo no es correcto y decimos, Señor, perdón, y no lo hago más. Pero lo estoy haciendo. O sea, no hay un cambio en mi conducta. Dios nos llama a desaprender muchas cosas. Porque cuando llegamos a los pies de Cristo, llevamos una mochila con un montón de cosas que hemos vivido atrás y muchas no son del agrado de Dios.
Y nuestra mente de repente está enamorada de Dios. Nuestra mente se siente atraída hacia Dios, pero nuestra acción no va a la misma velocidad. Nuestra conducta no va hacia la misma velocidad. Por eso, la tristeza que viene de Dios no es suficiente con lágrimas, sino tiene que haber un producto, un cambio. Hay una expresión que me gusta mucho, ¿no? Dice, tengo que sentir tristeza por mi pecado y tengo que sentir que esto entristece a Jesús. Porque a veces pensamos como que el Señor Jesús es un poco aparte. Si hemos confiado en Jesús como nuestro Señor y Salvador, si estamos experimentando una relación personal con Él, Jesús está continuamente entre nosotros. Entonces Jesús participa de nuestra vida. No podemos decir, bueno, esto no le agrada al Señor, pero bueno, Señor, tú sabes que todavía soy un tiernito, llevo poco tiempo. No. Por eso la tristeza de nuestro pecado nos tiene que llevar a la confianza de la obra, como dice la Biblia, esa obra expiatoria, esa obra de expiación, de limpieza de nuestro Señor Jesús. O sea, Jesús, por medio de la cruz, nos da el poder, la capacidad de quitar esas cosas. Pero claro, tenemos que determinarlo. Un cambio no se produce hasta que no se determina, primero en tu mente y después acción. O sea, la tristeza no nos limpia del pecado, sino su sangre. Recordemos que el arrepentimiento es un regalo de la bondad de Dios. Por eso hay veces, cuando nos relacionamos con personas que no tienen temor de Dios y, por ejemplo, es muy típico, ¿no? En las relaciones laborales ocurre algo que es fuerte, que hace daños a terceros y la persona afectada pues se lamenta y en ocasiones en público reconoce, lo siento, no era mi intención, no, esto no va a volver a suceder. Pero resulta que pasan las semanas y otra vez, y como solemos decir, salvó los muebles, pero no hay un arrepentimiento. Recordemos que el arrepentimiento lo da Dios. No podemos arrepentirnos si Dios no toma la iniciativa. Por eso, la pregunta que yo os animo y me sigo haciendo cada día. Os animo a que la hagáis y yo me sigo haciéndola cada día. He arrojado todas mis cargas a Jesús, o todavía hay áreas de mi vida que Jesús no tiene acceso. Recuerdo en una prédica, el hermano compartía que en ocasiones nuestra vida, a la hora de ser entregada a Jesús, era un equivalente, fijaos la ilustración, a mí me encantó. Cuando Jesús viene a nuestra vida, cuando entendemos que queremos seguir a Jesús, es como que le estamos abriendo la puerta de nuestra casa. Imaginamos, ¿vale? Suena la puerta, la abrimos. Jesús, bienvenido. Heme aquí. Perdón por mis pecados. Reconozco. Vale. Le decimos, pasa. Y le decimos, aquí la cocina, por favor. ¿Qué trae? Y de repente tú te levantas y él te dice, ¿dónde vas? Espera, Jesús, espera ahí, espera. Que voy al baño. Jesús va contigo al baño también. No, pero tú quédate ahí. Y poco a poco Jesús va descubriendo que hay habitaciones a las cuales no les quieres llevar.
no quiero que vea cómo está la habitación, no quiero que vea cómo está el cuarto de ocio, etcétera, etcétera. Señor, está muy revuelto. Y él va a decir, no, yo te ayudo a recoger, yo te ayudo a limpiar. Ya, pero no quiero que veas lo que hay. Ah, ¿por qué no? Ah, ¿hay algo que tal vez sabes que me desagrada? Me encantó esa ilustración, porque en un sentido nuestra vida cristiana tiene que ser así. No podemos jugar con fuego. Si hay cosas que no son del agrado del Señor, y el Señor nos puede explicar por qué, porque no es que no me gusta y ya está, no. El Señor sabe que todavía hay veces que tenemos actitudes en nuestra vida que nos impiden que nos acerquemos más a Jesús. Por eso, pregunta para hacernos y para hacer cada día, Señor, ¿tú tienes acceso a todas las áreas de mi vida? ¿Tú tienes acceso a mis finanzas? ¿Tú tienes acceso a mi ocio? ¿Tú tienes acceso a mis amistades? Tal vez hay algo que aún no está en sus manos. Y por eso tenemos desorden. Vamos al Salmo 51, por favor. Salmo 51. Salmo 51. Verso 17. Salmo 51, 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. A ver, sacrificios nos encanta hacer. Nos encanta hacer cosas que sabemos que le agradan a Dios. Pero ¿cómo está nuestro corazón ante las cosas que no le agradan? ¿Hemos experimentado un quebranto? ¿Hemos experimentado humillación? La humillación es una palabra que no nos gusta, pero es muy importante para progresar en esa intimidad que Dios desea con nosotros. Hay veces que nuestra relación con Cristo puede ser como la relación con los vecinos. Cuando coincides en un ascensor, hola, hola, ¿hace frío? No, sí, parece que hace frío. Bueno, en este caso parece que hace calor. Pero no hay mucho más. Eso sí, Jesús, bendíceme. Señor, bendíceme, que estoy apurado. Y encima nos apuramos, de verdad. En el Antiguo Testamento vemos que Dios quería que su pueblo se apartase del pecado y se volviese hacia Él. Por eso los primeros libros son tan difíciles de leer, mucho más difíciles de entender. Cuando el Señor dice, mira, ahí hay un pueblo que no podéis convivir con ellos. Ah, pero Señor, le comparte el Evangelio, Señor. Además, hacemos intercambios comerciales. Los cristianos del siglo XXI somos más buenos que Dios. Porque a veces pensamos que Dios es un poquito radical. Señor, a ver, con el poder de tu palabra los convierto. Los convierto. Y resulta que cuando el Señor nos dice que algo es no, Él sabe muy bien por qué. Nosotros no sabemos. Nosotros lo que sí sabemos, pero nos da vergüenza decirlo, es que todavía dependo de eso. Por eso es muy importante entender que si hemos vivido por un proceso de arrepentimiento,
si decimos que pertenecemos a Jesús, o sea, hemos aprendido el arrepentimiento lleva a la salvación, hemos aprendido que eso es una fiesta, hemos aprendido que es lo mejor que nos ha ocurrido, sabemos que no está mal hecho arrepentirnos y pertenecer a Jesús. Pablo nos recuerda que la salvación significa restauración a la plenitud de vida. Porque seamos honestos, todavía hay ira, todavía hay enojos, todavía hay falta de fe, todavía hay mucha falta de contentamiento, etcétera, etcétera. Entonces, ¿dónde está esa plenitud? Cuando Pablo habla de contrición, está hablando de alejarse del pecado, volverse hacia Dios. Pero la tristeza que viene del mundo es remordimiento. ¿Cuántas veces escuchamos, ¿no?, a personas que dicen, wow, esto que dice está muy mal, esto que dije está muy mal, siento un remordimiento en mí, qué duro, qué daño he hecho. Y a lo sumo, me siento muy culpable, no lo volveré a hacer. Pero no puede haber cambio, porque no está lo espiritual. Por eso recordemos, Pedro y Judas, ambos se equivocaron, ambos se lamentaron, o sea, fueron valientes, no justificaron la situación, pero uno se arrepintió, el otro no se arrepintió. Por eso cuando, así como los corintios escogieron la corrección de Pablo, los corintios reconocieron que algo no se hizo bien. Y vamos a Lucas. Pablo dice lo que ocurre cuando hacemos las cosas como Dios le gusta. Lucas 15, verso 7. Fijaos lo que dice Jesús. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. En el cielo hay fiesta. Qué guay, ¿no? Qué bonito, ¿no? Saber que ha habido un cambio, ha habido una corrección y arriba hay fiesta. Fijaos en el mismo capítulo, en el verso 10. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Qué bonito tiene que ser eso, ¿verdad? Qué bonito. Pablo se regocijó al ver que los corintios reaccionaron. Por eso, cuando la conversión es genuina, se puede acceder a guardar esa obediencia. Si ha habido un arrepentimiento, si ha habido un dolor interno, si ha habido un deseo de corrección, tiene que haber una obediencia. Los corintios reconocieron su culpa, buscaron la reconciliación, entendieron la importancia de aceptar sus errores y corregir. Cuando no aceptamos un error, nos estamos adoptando el papel de víctima. Nos convencemos que somos nosotros los sufridores, somos los inocentes y los demás se han equivocado. Por eso, aceptar la responsabilidad del error es una experiencia espiritual única. Porque con la ayuda del Señor se produce cambio y se restituye lo dañado. Hay veces que tenemos miedo a la comunicación después de un daño. La pregunta que uno tiene que plantearse
he perdonado tal vez. Recordemos, el perdón es renunciar a ningún tipo de consecuencias, ningún tipo de vuelta. Decido perdonar. Y la parte más importante, cuando perdono, el primer beneficiado soy yo, que gano salud. Por eso cuando nos toca vivir una situación de confrontación, es muy importante escuchar y asumir. Ha ocurrido esto. Vale. No buscar excusas. Aceptamos que ha habido un desorden y buscamos lo que a Dios le ha dado. Escuchemos, esto es importante. Cuando somos confrontados y no aceptamos, estamos viviendo un desorden que nos aleja de la autoridad. Cuando nos sometemos a la autoridad, el Padre va a ayudar a establecer ese orden. Jesús vino a establecer el parámetro de la obediencia. Jesús vino a padecer obediencia. Ante un problema, si nos sujetamos, Dios nos va a ayudar. Si nos rebelamos, nos estamos poniendo en el mismo ambiente que la persona que no acepta cambio. Y nos quedamos solos. Porque Dios no va a actuar ahí. Tenemos que someternos a la autoridad. No a fulano, sino a la autoridad. Por ejemplo, cuando un policía nos dice para aquí, o esto o lo otro, nosotros estamos viendo su uniforme y respetamos su uniforme. Lo que haga esa persona es otro tema. Dios se encarga de eso. Finalmente, Dios está interesado en formar un carácter. Y para que ese carácter en ti y en mí se forme, debemos aprender a obedecer. Pablo buscó la reconciliación centrándose en lo positivo. Cuando hemos perdonado, vamos a buscar lo positivo. Cuando nos sometemos a Dios, somos perdonados. Y el amor de Dios se restablece en nosotros. Es un engaño del mundo cuando pensamos en mi razón, porque yo tengo razón, porque ha habido un error. ¿Acaso se le escapa a Dios? Tenemos que pensar que es Dios quien nos está tratando. Considerémonos privilegiados. Dios te está tratando. Dios busca la armonía. Y por medio de la armonía llegamos a la unidad. Por eso cuando los cristianos obran de esa manera y piensan que es la presencia de Dios la que está en el proceso, entonces el camino hacia la unidad se está preparando. Cada época de la historia tiene sus pros y sus contras para un cristiano. Y tenemos que reconocer que vivimos días en una sociedad, en un contexto Europa, donde escuchamos demasiado acerca de la educación, de nuestros derechos. Hasta a nuestros niños en los colegios se les enseñan sus derechos. Eso no nos ayuda. Eso hace que vivir una vida cristiana nos resulte más duro todavía. Porque vivimos entre semana en un ambiente
donde continuamente, no, ¿cómo permites eso? No, es injusto. No, mira lo que te han hecho. No, quéjate, etcétera, etcétera. Y en la carne nos gusta. Jesús vino a este mundo para enseñarnos a obedecer. Jesús dio ejemplo ante la obediencia. Jesús vivió injusticias. Jesús vivió situaciones que tú y yo sabemos que no son correctas. Cierra tus ojos y piensa por un momento. ¿Dios se equivoca cuando tú y yo vivimos una injusticia? ¿A Dios se le escapa algo cuando ocurre algo que no podemos sobrellevar? O tal vez hemos puesto nuestra fe en un Dios que nos ofrece una vida de color rosa. Recordemos que Jesús vino a morir a la cruz para rescatar a aquellos que Él ha escogido. Y si tú y yo estamos en los caminos de Dios, primeramente, agradecimiento a Dios. Y después, seamos honestos con el Señor. Señor, entra a mi casa. Señor, toma las llaves de mi casa. Y lo que haya que cambiar, tú me vas a ayudar a cambiar. Lo que haya que quitar, tú me vas a ayudar a quitar. Lo que haya que añadir, tú me vas a ayudar a añadir. Señor, enséñame a obedecer. Señor, enséñame a obedecer. Porque en la medida que aprendemos a obedecer, aprendemos a llevar tu yugo. Señor, perdónanos, porque tantas veces no entendemos lo que es llevar tu yugo. Pero tú has prometido que tu yugo es fácil. Tú has prometido acompañarnos. Señor, nosotros sabemos que cuando las vacas se ponen un yugo, son dos partes. Tú estás con nosotros siempre. Tú estás con nosotros siempre. Y así como decía Pablo, que se gozaba por el gozo de Tito, por el cambio de los corintios. Así como Pablo se gozaba, Señor, por el cariño de los corintios. Cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Señor, enséñanos a ser obedientes. Enséñanos a ser obedientes. Porque cuando somos obedientes, tú vas a hacer justicia. Tú vas a hacer justicia. Y Señor, te pedimos que tengas misericordia también de aquellos que están entre nosotros y aún no te conocen y mucho menos entienden esto. Señor, bendecimos sus vidas. Bendecimos sus vidas. Señor, ten misericordia de aquellos que nos visitan y no te conocen. Señor, ten misericordia de aquellos que están entre nosotros. Y tal vez, Señor, aún no te han conocido. Enséñanos a obedecer. Enséñanos a obedecer. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.